vamos a realizar el análisis de velocidades del mecanismo de 4 barras. Entonces, para el análisis, para ilustrar la metodología con el mecanismo 4 barras, vamos a considerar que el ingreso de movimiento se da a través de la manivela o eslabón 2 y pues que está girando en un instante dado con una velocidad angular omega 2. Entonces, el objetivo del análisis de velocidades en este caso pues consiste en hallar expresiones para la velocidad angular del eslabón de acople omega 3 y para la velocidad angular del eslabón de salida omega 4. Entonces, dado omega 2, que lo conozcamos en un instante dado, o pues que puede ser constante, que es una situación muy común en sistemas mecánicos, puedes hallar omega 3 y omega 4 como funciones de omega 2. Para hacer el análisis de velocidades, pues se supone que ya hemos realizado previamente el análisis de posición y conocemos cómo se comportan los ángulos θ3 y θ4 en función de θ2. Entonces, recordemos de nuevo que la consideración para el análisis de posición, pues fue que los eslabones del mecanismo forman un circuito cerrado en cualquiera de sus posibles configuraciones, que esto pues en la práctica significa que los eslabones permanecen ensamblados. Y esta consideración pues la representamos vectorialmente y la podemos escribir algebraicamente mediante la ecuación de cierre de circuito, que en este caso del mecanismo 4 barras implica que la suma del vector R2 y R3 siempre debe ser igual a la suma del vector R1 y R4. Entonces, recordemos que escribimos esta ecuación utilizando la representación de los vectores en el plano mediante números complejos, entonces nos quedó de esta manera. Entonces el análisis de velocidades se realiza derivando, diferenciando con respecto al tiempo la ecuación de cierre de circuito, ¿sí? Cuando tomamos la derivada de esta ecuación de cierre de circuito con respecto al tiempo, pues eso nos permitirá realizar el análisis de velocidades y de nuevo pues poder determinar las expresiones para la velocidad angular omega 3 y omega 4. Entonces, diferenciando esta ecuación con respecto al tiempo, tenemos que este primer término, la derivada con respecto al tiempo, pues recordemos que es esta constante R2 por la función exponencial e a la i θ2. En este caso R2 pues no tiene variación con el tiempo, entonces solamente pues será la derivada de la función exponencial con respecto al tiempo. Entonces tenemos que es R2 por e a la i θ2 por la derivada de i θ2 con respecto al tiempo. Nos queda que es i por la derivada del ángulo θ2 con respecto al tiempo, que es la velocidad angular omega 2. Algo similar para este término R3 a la i θ3, la derivada de este término con respecto al tiempo es R3 e a la i θ3 por i omega 3, y a la derecha pues R1 es constante, recordemos que nos representa el eslabón fijo, que pues no cambia su magnitud, tampoco su orientación, es constante, entonces no tiene variación con respecto al tiempo, y su derivada entonces es 0, y para el término R4 e a la i θ4 pues de nuevo será R4 e a la i θ4 por i omega 4. Para obtener entonces la expresión para omega 3 pues multiplicamos
la ecuación de cierre de circuito derivada por el factor e a la menos i teta 4. Entonces de esa manera nos queda estos dos términos de la izquierda, R2, e a la i, teta 2 menos teta 4. Recordemos que multiplicar dos funciones exponenciales pues se puede simplificar como la función exponencial elevada a la suma de los exponentes. Entonces en este caso será e a la i teta 2 menos teta 4 por omega 2. Pues no consideramos o eliminamos la constante i, la unidad imaginaria que aparece en todos los términos en ambos lados de esta ecuación. Entonces pues no lo consideramos, lo eliminamos. Entonces nos queda R2 e a la i teta 2 menos teta 4 por omega 2. Este segundo término, R3 e a la i teta 3 menos teta 4 por omega 3. Y aquí a la derecha pues e a la i teta 4 por e a la menos i teta 4 es e a la 0, que es 1. Entonces nos queda R4 por omega 4. Y para despejar la expresión para omega 3, entonces igualamos la parte real de ambos lados de esta ecuación. Entonces, perdón, la parte imaginaria de ambos lados de esta ecuación. Entonces la parte imaginaria aquí a la izquierda es R2 omega 2 y multiplicado por el seno de teta 2 menos teta 4. El de este término, su parte imaginaria es R3 omega 3 por el seno de teta 3 menos teta 4, y aquí pues esto quedó solamente un término real, R4 omega 4, ¿sí? Entonces la parte imaginaria es 0. Y de aquí podemos despejar directamente o fácilmente la expresión para omega 3. Entonces, haciendo el despeje, tenemos que omega 3 será R2 omega 2 seno de teta 2 menos teta 4, y recordando que el seno de un ángulo es igual a menos el seno del negativo del mismo ángulo. Entonces podemos reescribir esto como menos seno de teta 4 menos teta 3. Cuando despejamos, entonces nos queda dividido este término entre R3 seno de teta 4 menos teta 3, y esta será la expresión para la velocidad angular omega 3 del eslabón de acople. Aquí en el procedimiento del análisis de velocidades pues es donde se ve la conveniencia de representar los vectores mediante números complejos, ya que como podemos ver el despeje, el manejo algebraico para obtener la expresión para la velocidad angular pues es bastante sencillo. Entonces esta es la mayor ventaja que nos representa el escribir los vectores mediante notación compleja. De una manera análoga podemos obtener la expresión para la velocidad angular omega 4 del eslabón de salida. Entonces, derivando la ecuación de cierre de circuito con respecto al tiempo, y ya en este caso multiplicando por e a la menos i teta 3 y factorizando o eliminando la unidad imaginaria que aparece en ambos lados de la ecuación, entonces nos queda R2 e a la i teta 2 menos teta 3 por omega 2 más R3 e a la i teta 3 por e a la menos i teta 3 da 1, entonces nos queda R3 omega 3 igual a R4 e a la i teta 4 menos teta 3 por omega 4. Y de nuevo, igualando las partes imaginarias de ambos lados de esta ecuación, entonces tenemos que R2 omega 2 seno de teta 2 menos teta 3
es igual a R4 omega 4 seno de teta 4 menos teta 3. Este término pues solo tiene parte real y entonces de aquí de nuevo directamente podemos despejar la expresión para la velocidad angular omega 4. Tenemos que omega 4 será igual a R2 omega 2 seno de teta 2 menos teta 3 sobre R4 seno de teta 4 menos teta 3. Habíamos visto en el análisis de posición del mecanismo 4 barras pues que podíamos obtener expresiones para teta 3 y teta 4. Una opción sería, para obtener las expresiones para las correspondientes velocidades angulares, sería diferenciar con respecto al tiempo esas expresiones. Sin embargo, ese procedimiento pues se vuelve un poco engorroso algebraicamente, ya que aparecen pues términos en función de funciones trigonométricas que no es tan directo hacer esa diferenciación. Sin embargo, cuando aplicamos esta metodología, pues podemos obtener las expresiones de manera bastante directa. Y de nuevo, esa es la conveniencia de representar los vectores mediante números complejos. Más adelante, cuando ilustremos un ejemplo de análisis de un mecanismo particular, pues vamos a ver que efectivamente esta expresión representa lo que se espera de la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la definición de la velocidad, en este caso velocidad angular. Entonces, de nuevo, aunque directamente no hemos obtenido esta expresión para las velocidades angulares como las derivadas de las expresiones para los ángulos correspondientes teta 3 y teta 4, vamos a ver que efectivamente estas expresiones nos dan el comportamiento que esperamos para la velocidad como derivada de la posición angular en este caso.